Mi nombre es José Jesús García Urcade, soy el profesor de la asignatura de Humanidades que se va a impartir durante este curso en varias titulaciones, por tanto esto es una presentación de la asignatura común y luego habrá una serie de aspectos específicos que ya nombraré en su momento y dirigiré al alumnado al lugar del campus virtual en donde los pueden encontrar. La asignatura de Humanidades, como saben ustedes, es una asignatura obligatoria, cuatrimestral, que tiene 3 créditos, ECTS, y cuyo programa, que pueden ver también en la guía docente, se articula sobre 4 núcleos de interés fundamentales, que son aquellos periodos de la historia en los que se destaca como columna vertebral de, podríamos decir así, la visión cultural, el humanismo. Esos 4 momentos son Grecia y Roma, que formarían un primer bloque de la asignatura considerando la antigüedad clásica, el humanismo renacentista y la Ilustración, que serían el segundo gran bloque de la asignatura. Por tanto, podríamos decir que son los 4 temas, aunque no coincidan exactamente con la formulación, si son los que la organizan esta materia. Entonces, claro, como les acabo de decir que la columna vertebral de estos periodos es el humanismo, la presentación está enfocada a qué es el humanismo, qué consideramos el humanismo y por qué consideramos que debe plasmarse en una asignatura y qué podría aportar esta asignatura a la enseñanza de tantas carreras como la tienen obligatoria. El humanismo nace en el siglo XIII-XIV en Italia. Nace con 3 grandes autores, que son Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia, aunque en realidad el título es La Comedia, a secas, Giovanni Boccaccio, autor del Decamerón, y Francesco Petrarca, destacadísimo poeta de los triunfos, de los sonetos, canzone y un extraordinario prosista. En este momento se abre la puerta a lo que consideramos en sentido estricto el humanismo. Como pueden ver en el mapa, en la presentación, Italia, hacia el siglo XIV, en la parte norte fundamentalmente, está muy fragmentada en una gran cantidad de unidades políticas que son obispados, ducados, principados, etcétera, etcétera. Y nos vamos a encontrar con la sorpresa, o yo espero que para ustedes sean una sorpresa, de que estos 3 grandes autores no solamente coinciden en el tiempo, sino que coinciden también prácticamente en el espacio. Si ven de qué zonas proceden, verán que son de zonas políticamente vecinas. Entonces la pregunta que se nos plantea es ¿por qué prácticamente en el mismo momento y en el mismo lugar salen estos 3 gigantes de la literatura y de la cultura que son, insisto, la puerta al humanismo? Si nos fijamos primero en Dante, que es un autor que, digamos, cierra la Edad Media y abre ya este tránsito hacia la Edad Moderna, veremos que en su obra encontramos ya algunas de las claves que nos interesan para nuestra asignatura. Su obra La Comedia, para empezar, tiene un aspecto simbólico que sí podríamos decir que está muy vinculado a la Edad Media. Fíjense en la reiteración del número 3. 3 libros, 33 cantos, tercetos, 3 protagonistas. Pero en los protagonistas hay una novedad muy interesante, y es que aparece Virgilio. Virgilio es el guía de Dante cuando Dante viaja al infierno. Y fíjense en este cuadro de Delacroix cómo es Virgilio, lo reconocemos por la corona de laurel, poeta laureado, el que lleva de la mano a Dante en su viaje, en su descenso a los infiernos, donde va a encontrar a un montón de personajes, pero quizá lo más interesante para nosotros es que antes de llegar al infierno, Dante va al limbo. Ya saben que es esa figura en la que no sabemos muy bien cómo, ni dónde, ni por qué, bueno, porque sí, están todos aquellos que no han podido ser bautizados. Dejamos al margen los aspectos teológicos porque no vienen al caso. En ese limbo es donde Dante le ruega a Virgilio, a su guía, que es un poeta clásico, pagano, no cristiano, pero al que él considera su guía en este viaje, que por favor, que le presente a los grandes poetas de la antigüedad, porque quiere conocerlos y quiere hablar con ellos. Esos poetas que hablarán con Dante son Homero, Horacio, Ovidio, Lucano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué nos está hablando esto? Nos está hablando de que la referencia fundamental para Dante y a partir de Dante para todos los escritores humanistas es la antigüedad clásica. ¿Qué han encontrado en la antigüedad clásica? ¿Qué han encontrado en Roma y en Grecia? Han encontrado autores tan destacados en el campo de la moral y el pensamiento como por ejemplo Catón, Cicerón, Séneca o el emperador Marco Aurelio, los 4 de ellos romanos. En el campo de los poetas se encuentran con nombres tan destacados como Virgilio, Ovidio, Horacio, y podríamos añadir más, podríamos añadir a Catulo, podríamos añadir a Lucano, o en el campo de la poesía satírica a Marcial, por ejemplo, con sus epigramas.
Y dando un paso más allá, se van a la filosofía y la filosofía ya les adentra en Grecia. Y en Grecia tenemos a las dos grandes columnas de la filosofía de todos los tiempos. Platón, en este cuadro, en esta escena central del cuadro de Rafael, también del siglo XVI, por tanto en el contexto de humanismo renacentista, la Escuela de Atenas. Platón a la derecha, probablemente el retrato de Leonardo da Vinci, señalando al mundo de las ideas donde se encuentra la verdad. Y a la izquierda Aristóteles, señalando a la realidad, al mundo material. Son las dos grandes fuentes de toda la filosofía, la fuente del idealismo, la fuente del materialismo. Es decir, que los humanistas se han fijado en los autores que les interesan, en aquellos autores que representan para ellos un modelo a seguir. Son autores fundamentalmente de Roma y que escriben en latín. Y ellos quieren conocer el mejor latín posible, porque lo necesitan en ese contexto de una Italia fragmentada para sus relaciones comerciales, para sus relaciones políticas y como vehículo de ascenso social. Por hacer un símil, si ustedes me lo permiten, es como si ahora a un niño le estamos diciendo: niño, aprende alemán que tiene mucho futuro. En aquella época los padres, los comerciantes, entre comillas, burgueses de finales del siglo XIV, incentivaban que sus hijos aprendieran el latín, porque el latín realmente tenía mucha proyección política, social y profesional. Pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando leen a estos autores en el original latino, descubren lo que hay detrás de la lengua. Y lo que hay detrás de la lengua es la civilización que utiliza este idioma, es Roma. Y se quedan absolutamente pasmados con Roma, se quedan enamorados de lo que significaba Roma en cuanto a su concepción del ser humano, de la vida, del arte, de la estética, de la política, etcétera, etcétera. Cuando bucean en Roma, descubren que Roma le debe mucho a Grecia. Y entonces no hay más opción, hay que aprender griego, lo que nos remite de nuevo a conocer en profundidad a aquellos autores que escribieron griego y que junto con los autores clásicos latinos formaron la base de ese pensamiento humanista que podríamos decir acaba allá por el siglo III o IV después de Cristo y es redescubierto a partir de Dante, Boccaccio y Petrarca. ¿Qué van a aplicar estos autores humanistas? Un pequeño paréntesis. Cuando lean bibliografía como la obra que ya en este momento les recomiendo de Alan Bullock, La tradición humanista en Occidente, un humanista, escrito sin H, es simple y llanamente un maestro de latín y de griego. ¿Qué estaban enseñando estos maestros para que realmente se produjera un cambio? ¿Qué valores estaban transmitiendo? ¿Qué método pedagógico estaban utilizando? Estaban utilizando un método extraído de la antigüedad clásica que en griego, me salto esto, ahí es para que vean ustedes esa necesidad política, y cómo a partir de ahí sacan un modelo humano que se basa en estos tres puntales: la elocuencia, la erudición y la virtud. Es decir, la capacidad de hablar con contenido y por tanto transmitir, eso podríamos decir que es la elocuencia. Pero para que ese contenido no sea superficial o incluso aparente, es decir, para no producir un discurso vacío, tiene que haber un dominio de la materia de la que se habla, tiene que haber una erudición. Y esa erudición y esa elocuencia no tienen sentido ninguno si no sirven para que la persona que los posee viva verdaderamente como un ser humano, es decir, sea un hombre, es decir, sea virtuoso. Con ese trípode lo que queremos hacer es convertir a un niño en hombre. Y por tanto, lo que estamos haciendo es reflexionar acerca de qué es lo que convierte verdaderamente a un niño en un ser humano adulto, qué es lo que nos humaniza, qué es lo que nos hace hombres. Y si se dan cuenta, estos tres puntales, elocuencia, erudición, virtud, son absolutamente válidos, sea cual sea la materia que ustedes estén cursando, sea cual sea la titulación a la que ustedes pertenezcan. A lo que iba antes y que me he desordenado un poquitín, les pido mis excusas. Esto se basa en un sistema de educación que se remonta a Grecia, la paideia. La paideia es el arte de enseñar a los niños. Es el arte, insisto, a fuer de ser machacón, de hacer de un niño un hombre adulto. Y esa paideia, la enquiclia paideia, es decir, todo aquello que un niño debe saber para dejar de ser niño, es lo que los latinos llaman humanitas.
no hace falta insistir mucho, que podríamos traducirlo de una manera, digámoslo así, cotidiana, como lo que nos humaniza. Y esa humanitas se componía de dos grandes bloques de materias, trivium y quadrivium, y ahí tienen ustedes las materias que incluía cada una de las dos ramas del proyecto educativo, en este caso de los romanos y de la Edad Media, asentándose sobre el antiguo modelo griego. Si se fijan un poquitín, verán que en realidad ahí hay nada más que desplegar la educación, la enseñanza de los dos grandes códigos instrumentales que posee el ser humano, el verbal y el numérico. De forma que si yo soy capaz de enseñarle a un niño el manejo correcto del lenguaje y el manejo correcto del código numérico, ese niño será un hombre y además, lo que es más interesante, podrá estudiar lo que le dé la gana. Y aquí podemos introducir un matiz interesante de todo el humanismo, y es que es tremendamente optimista en torno a lo que es la figura humana. Puedo citar una frase que a mí personalmente me gusta mucho de uno de los grandes autores del humanismo italiano del Renacimiento, Leonardo Bruni, cuando, hablando de este programa educativo, decía: «Estoy firmemente persuadido de que el ser humano ha sido creado para grandes y maravillosas obras. Esto es una plataforma que nos proyecta hacia donde nosotros queramos llegar». Y vuelvo a decirles lo mismo que les decía con respecto a los puntales. Cursen la materia que cursen, estén matriculados en la titulación que sea, con el dominio del lenguaje y el dominio de los códigos numéricos, ustedes no solamente dominarán su materia, sino que accederán a algo también muy propio del humanismo, a la crítica de aquellos contenidos. Poseerán ustedes un aparato crítico para cribar, para filtrar información, ya venga de prensa, de monografías especializadas, de artículos científicos, de diálogos con otras personas. Tendrán ustedes un aparato crítico para poder valorar, para poder ver el fundamento de distintas opiniones, y a partir de ahí ustedes serán personas más libres, más plenas, porque tendrán más capacidad de fundamentar sus propios criterios, aceptar aquella información que supere esos criterios, generar información que ayude a los demás, participar en debates, participar en todos los procesos de creación de conocimiento científico, con dos puntales bien asentados y con un espíritu crítico, y además con la alegría de haber podido desarrollar su ser en esta faceta. Cuando este programa educativo llega ya a la altura del siglo XIV-XV, se ha transformado en una cosa distinta. Estudia Humanitatis. Este estudio Humanitatis está constituido por estas 5 materias. Como ven, ya está mucho más vinculado a manifestaciones, podríamos así decir, propias del ser humano y no tanto de la dimensión material, utilizando el término griego de la physis, de la naturaleza. Ahí podríamos notar alguna ausencia de los términos que hoy podríamos llamar de ciencias positivas, de ciencias exactas, del álgebra, las matemáticas, etcétera, etcétera. Pero no hay que extrañarse de esto. No quiere decir que hayan desaparecido, en absoluto. Quiere decir que están englobados en este programa porque, y cito ahora a un matemático portugués del siglo XVI, pero Joan Nunes, que decía, matemático y cartógrafo, que decía: la gramática es la madre de todas las ciencias. Por tanto, ¿qué pretendemos con esta asignatura? Aparte de acompañar a ustedes en este proceso educativo, ya sea en Derecho, Criminología, Informática, Arquitectura, da igual, aparte de acompañarles, darles una dimensión frente a todo el material que se van a encontrar muchísimos textos, por ejemplo, para que ustedes puedan ejercer un aparato crítico, para que puedan a su vez contribuir y colaborar, y sobre todo para que se den cuenta de que esto, en el mundo del humanismo, carece de sentido si no se lleva a un proyecto vital, a una vida. El eje de todo periodo humanismo es la reflexión acerca del ser humano y qué es lo que hace que verdaderamente no seamos animales, sino que seamos más que animales y que alcancemos, en la medida de nuestras posibilidades, una plenitud que de otra manera no podríamos alcanzar. Lógicamente, dentro de un contexto de universidad católica, estamos hablando sobre todo de un humanismo, de una vena humanista cristiana que tendrá un momento verdaderamente brillante en el siglo XVI con autores como Tomás Moro, santo canonizado por la Iglesia Católica, Erasmo de Rotterdam, Juan Luis Vives, Guillaume Bidet y tantísimos otros. Los frutos de este proyecto educativo son toda una generación de sabios que a lo largo del siglo XV-XVI llenaron Europa, trabajaron en red
y cuando no había ni ordenadores, ni internet, ni nada que se le pareciera, por el afán de la búsqueda de la verdad, de la sabiduría, para enseñarla a sus conciudadanos y ayudarles a vivir mejor. Este es el planteamiento inicial. Muchas gracias, y cualquier duda en cuanto a trabajos, tareas, exámenes, está todo detallado en el documento de presentación que pueden encontrar en los recursos del campus virtual. Muchas gracias.